Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a profundizar en el significado de tener a Neptuno en la casa 1, dentro del enfoque de la óptica, como siempre, de la astrología evolutiva. Bien chicos, chicas, ya estamos terminando esta serie de vídeos en la cual hemos estado trabajando sobre el significado de cada uno de los planetas en la casa número 1. Si te has perdido las anteriores entregas, consulta el link que te voy a dejar en la caja de descripción para consultar todo ese contenido, porque la casa número 1, como ya he comentado anteriormente, es una casa muy importante porque al fin y al cabo nos da datos precisos acerca de cuál es nuestro estilo de personalidad, cómo nos enfocamos en la vida, qué es lo que nos motiva para ir hacia adelante en el mundo, cómo afrontamos los problemas, bien, entre otras muchas cosas. Así que de verdad consulta todo ese contenido en la medida que tengas planetas en esta área, muy cerquita del ascendente, bien. Entonces, bueno, digamos que si tienes a Neptuno, es decir, este simbolito, dentro de tu casa número 1, bueno, pues tu personalidad se va a ver caracterizada por las características neptunianas, ¿no? Entonces, bueno, aquí te he puesto, digamos, algunas de ellas, hay muchísimas más, pero bueno, aquí está lo más importante. Es importante que tengas en consideración que las personas que tienen a Neptuno muy cerca del ascendente se van a ver como envueltas en una especie de halo de misterio. Tú observas a estas personas que tienen a Neptuno en casa 1 y lo que vas a percibir es que viven en un universo como paralelo. Están como viviendo en una multidimensionalidad. Hay una parte de ellas que sí, que tú la ves presente aquí, pero también están presentes en, digamos, lo que sucedió ayer, lo que sucederá mañana. En este sentido, pues bueno, como son también muy intuitivas y su psiquismo también está claramente desarrollado, podemos observar también que esta posición es típica de personas que tienden a tener capacidades psíquicas y extrasensoriales. Y esto es interesante porque, digamos, ellos son capaces de trascender las barreras del tiempo. La propia estructura de la Matrix, de alguna manera, son como muy escurridizos ante eso. Por tanto, ellos conciben que la realidad no es solamente lo que puedes ver, oler, percibir con los sentidos y ya está, ¿no? Es decir, parece como que hay un movimiento del alma a querer fusionarse con algo mucho más grande que trasciende los límites, la estructura de la propia Matrix, ¿no? Y esto forma parte de la manera en la que ellos se desenvuelven en el mundo. Por eso muchas veces cuando tenemos una persona con Neptuno en la casa número 1 delante, podemos observar que sí, que está presente aquí, pero que está también en otros mundos, ¿no? Parece como que está contactando con muchas cosas a la vez. Las personas con Neptuno en casa 1 generalmente tienen muchas capacidades para poder absorber la información de su entorno y van a tener que hacer un ejercicio de aprender a traducirla, porque si no vamos a ver personas que son como infinitamente dubitativas, parece como que tienen un camino de vida también como muy errático, digamos, su personalidad no está como muy bien definida. Claro, porque yo soy, la casa número 1, yo soy en base, digamos, a lo que yo percibo, ¿no? Entonces, esto es un poco, un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, claro, tener estas habilidades psíquicas puede ser un poder verdaderamente maravilloso. Pero ese poder hay que saber, digamos, utilizarlo a tu favor, porque si no, como te comento, vas a hacer de efecto súper esponja y entonces tú vas a ser según la energía del entorno o según aquello con lo que conectes, con lo que contactes, y esto lógicamente no define tu personalidad viene definida por las influencias externas, además a unos niveles súper bestias. Sí que es cierto que todas las personas, digamos, vamos cambiando, vamos adaptándonos según el sistema en el que nos encontramos. Tú no te relacionas igual, por ejemplo, con tu pareja, que con tu jefe, que con tu amigo de toda la vida, o con el Estado. Es decir, tú evidentemente también vas, digamos, fluyendo, pero esto de tener a Neptuno en la casa número 1 es algo como súper exagerado. Por eso muchas veces tú puedes decir, joder, es que estas personas parece como que van un poco según va la marea, ¿no? Claro, estamos hablando de Neptuno, regente de Piscis, es decir, estamos, digamos, en esa naturaleza acuosa, ¿no? que es infinitamente adaptable, ¿no? Y esto, ya te digo, que muchas veces nos lleva a
tener, digamos, una visión un poco, te diría, como que no llegamos a entender del todo a estas personas con Neptuno en casa 1, porque siempre tienen una capacidad brutal para, digamos, mostrarnos más y más y más y más facetas de ellas mismas, ¿no? Es totalmente diferente a tener a Neptuno en casa 1, perdón, a Urano en casa 1. Urano en casa 1, que lo vimos en el vídeo anterior de esta serie, veíamos que tenían como cambios como muy bruscos, ¿no? En su personalidad, digamos a la hora de poder relacionarse, ¿no? Por ejemplo, o a la hora de reaccionar. Estos cambios no son bruscos en las personas con Neptuno en casa 1. Digamos que son mucho más de la filosofía de yo me adapto en base al fluir de la vida, no en base a que se me va la pinza, como Urano en casa 1, y ahora me comporto de una manera totalmente diferente porque me he aburrido de ser como era hace 4 días, ¿no? Por exagerarlo mucho. Entonces, bueno, esa es una característica típica de las personas con Neptuno en casa 1, que viven en su propia atmósfera, ¿no? Y aquí podemos también observar que esto también les ayuda a tener, digamos, como inspiración creativa prácticamente ilimitada. Se meten en su propia atmósfera de magia, de ilusión, de conexión divina, de contacto con su alma, ¿no? Neptuno en casa 1, yo conecto con algo que va mucho más allá de mí. Percibo que hay otras realidades que son fuente de inspiración para mí, ¿no? Y ahí Neptuno en casa 1 es una verdadera maravilla para todo lo que es el tema de los artistas, de las personas que canalizan el psiquismo, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Imagínate un cineasta, un artista, un cantante, un compositor, sí, un literario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que conecta con esos mundos brutales, mundos de fantasía. Bueno, Neptuno en casa 1 es maravilloso. También Neptuno en casa 1, personas súper soñadoras, súper sensitivas, súper sensibles, traductoras de todos esos sueños también. Una verdadera maravilla. Lo que sí que es cierto es que Neptuno en casa 1 muchas veces puede llevar a estas personas, digamos, a sentirse que en esos escenarios gestionan muy bien. Y esos escenarios muchas veces los utilizan como vía para escapar de la realidad. Bien, entonces vamos a ver personas que viven permanentemente, y esto es sobre todo cuando Neptuno está muy afligido en casa 1, es decir, cuando recibe malos aspectos de otros planetas o cuando se encuentra, digamos, en una situación astrológica un poco tensa. Vamos a ver, por ejemplo, personas que viven en un autoengaño, en contarse mentiras, en armarse una realidad que poco tiene que ver con la realidad real, por así decirlo. Digamos que tienen un carácter como muy evasivo frente a los problemas. Y esto muchas veces se dice que también lo pueden obtener a través de, por ejemplo, cualquier tipo de vicio, ¿no? Alcohol, drogas, adicciones pues, al sexo o a ludopatía, cosas de este estilo, ¿bien? Entonces, bueno, no significa que todas las personas con Neptuno en casa 1, digamos, incurran en todo esto. Se tienen que dar precisamente y se tienen que ver otros aspectos astrológicos que fomenten esto, pero bueno, más que nada para que tengas una idea de hacia dónde podemos observar este efecto. Y es que, claro, la hipersensibilidad muchas veces que ellos tienen de una forma natural para poder conectar con todas estas dimensiones sutiles les supone un verdadero problema porque sienten que la vida puede llegar a ser como muy hiriente, como muy agresiva, como muy invasiva. Claro, si yo no tengo ningún tipo de estructura, todo con lo que yo conecto, claro, todo me impacta mucho más, ¿no? No hay ningún tipo de barrera, de protección, por así decirlo, que me separe de los demás, ¿no? Yo estoy fusionado con todo, ¿no? Incluso también con las situaciones más desagradables, más complicadas, más difíciles, más angustiantes, claro. Entonces, claro, te puede dar también una sensación de que estas personas caen recurrentemente en ese rol de mártir, de víctima, y luego también por otra parte, como conectan de una manera muy loca con el sufrimiento de los demás, también pueden caer en el rol de convertirse en los grandes salvadores de los demás
para evitarles el sufrimiento y para darles luz y para darles, bueno, pues desde esa infinita compasión, bueno, pues un poquito de alivio a todos sus dramas. Lo que sucede es que esto también al final se convierte en un drama para las personas con Neptuno en casa 1. ¿Por qué? Porque como hay mucha permeabilidad, como hay mucha hipersensibilidad, claro, al final el drama del otro lo convierto en el mío porque me estoy fusionando con él y entonces yo al otro lo quiero salvar, pero en el fondo yo también estoy hecho una mierda. La verdad es que es difícil. La verdad es que no es una posición fácil para vivir Neptuno en casa 1, ¿bien? Entonces, bueno, sí que es cierto que, ya te digo, que para todo lo que es el tema de la inspiración creativa es maravilloso, ¿bien? Lo que sucede es que, bueno, pues luego tiene otras cosas que a nivel mundano, pues hay que saber entrenarlas y hay que saber gestionarlas muy bien, porque si no vamos a sentir, por ejemplo, esto es uno de los efectos que se ve mucho en las personas con Neptuno en casa 1, vamos a ver personas como muy débiles, como muy frágiles, claro, muy sensibles. Generalmente es posible que tengan, digamos, una, te diría, imposibilidad o, por no ser muy exagerado, una dificultad manifiesta de no poder poner límites a los demás. ¿Por qué? Porque como me estoy fusionando con ellos, ¿sabes? Es que es difícil, ¿no? Y muchas veces no defiendo lo mío porque considero que al final todo es de todos, ¿no? De hecho, Neptuno es un planeta, y Piscis también, ¿no? Que nos recuerda mucho a la filosofía del comunismo. Bien, entonces, bueno, en su peor versión, pues bueno, no hay propiedad privada, no defiendo lo mío, no lucho por mis propios intereses, todo esto es un verdadero desastre, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás diluido ahí y no tienes, digamos, una identidad definida, ¿no? Entonces, bueno, y esto pues te puede traer muchísimos problemas, porque ya te digo, por ejemplo, sentir que, bueno, pues que no ves las cosas de una manera clara en tu camino, sentirte desconectado del camino, hay una sensación de neblina, o sea, sí, como de no ver las cosas de una forma nítida. Ni siquiera sabes quién eres muchas veces. ¿Por qué? Porque tu personalidad depende un poco de lo que estás sintiendo y percibiendo en cada momento, ¿no? Y esto es una de las cosas que, joder, vivir con eso a veces es muy, digamos, genera mucho escozor. Sobre todo cuando, debido a esto, te empiezan a llover un montón de hostias. Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Es algo que hay que gestionar muy bien. Oye, ¿y cómo se gestiona? Pues en primer lugar, haciendo un ejercicio de honestidad contigo mismo, también dejando de escapar, haciendo cosas que sean como muy mundanas, ¿bien? No se trata de apagar a este Neptuno en casa 1, no vas a poder apagarlo. Tienes una personalidad neptuniana. Lo que estamos tratando de hacer con estos ejercicios es, bueno, al fin y al cabo, que no te dejes arrastrar por lo más difícil de vivir de Neptuno en casa 1. Entonces, bueno, cosas que pueden ayudarte, por ejemplo, contacto con el cuerpo, muy importante. Por ejemplo, los deportes en los que haya, digamos, participación del elemento acuoso también son importantes. Por ejemplo, la natación. Estás en ese elemento acuoso, estás fluyendo, ¿sí? Pero además estás conectando con el cuerpo, porque la natación es un deporte muy completo y te ancla al cuerpo. En cambio, si sencillamente estás en la inspiración divina, en la conexión espiritual, en la inspiración de las musas, en todo este tipo de cosas, que es maravilloso, te estás desconectando de la realidad, entras en el autoengaño, en el escapismo y en este tipo de historias, ¿de acuerdo? Entonces, al final, te puedes hacer también la pregunta, ¿de qué estoy escapando en mi vida? ¿Por qué tengo la necesidad de irme a otros mundos para incluso también escapar de mí, escapar de lo que no me gusta, escapar de esa sensación de angustia existencial o de fracaso o de depresión, ¿no? Es que, y tú me dirás, es que con Neptuno en la casa 1, es que cuando me conecto con la vida, cuando me conecto con esta realidad,
me echa mucho para atrás. Y yo lo puedo entender porque al fin y al cabo tener a Neptuno en casa 1 te hace ser como muy, ya te he dicho antes, permeable con lo bueno que hay y con también lo chungo, lo difícil, lo angustiante. Entonces hay que gestionar esto. Claro, lógicamente, si tú ya tienes un recorrido de vida en el cual has vivido una herida, por ejemplo, de abandono, de rechazo o de carencia emocional, tener un Neptuno en la casa número 1 te puede volver también, digamos, como muy melancólico. Puede haber incluso una tendencia a la depresión, a la tristeza, a la desesperanza, ¿no? Una manera de sanar todo eso está precisamente en, bueno, pues entendiendo que hay muchísima gente que también pasa por estas situaciones y yo me pongo también al servicio de facilitar una sanación sin convertirme en salvador. Es decir, no sintiéndome en el derecho de interceder en los procesos de los demás, eso, punto número 1, y en segundo lugar, no colocándome en una posición en la cual yo siento que tengo, digamos, las claves para la sanación de la persona. ¿Bien? Tú podrás acompañar, pero si te colocas en el rol de salvador, al final te vas a comer su proceso por ese efecto esponja a través de tu hipersensibilidad. Va a ser, digamos, un poco difícil. ¿Bien? Entonces, bueno, al final de lo que se trata es de jugar con esta característica astrológica, ¿bien? No de apagarla, porque si la apagas, ya te digo que va a cundir también un poco el caos. Y si tenemos a Neptuno en casa 1, digamos, muy afligido, vamos a sentir que no entendemos nuestra vida, no sabemos ni lo que queremos decir, no sabemos cómo comportarnos, estamos, digamos, teniendo un comportamiento de vida muy errático, nos dejamos abusar por todo el mundo porque no sabemos defender lo nuestro. Uf, la verdad es que es bastante complicado. ¿Bien? Y hay veces que con Neptuno en la casa número 1 también podríamos ver, digamos, como almas cándidas, ¿no? Es decir, pues esto está pasando porque el universo quiere o porque, bueno, pues al fin y al cabo, es decir, que no es más que un montón de cuento chino para seguir escapando de la realidad, porque en el fondo no te gusta el conflicto porque no sabes defender lo tuyo, no sabes poner los límites. Entonces, claro, ahí empezamos a rascar y a rascar y a rascar y podemos observar todo este tipo de situación, que la verdad es que pues es difícil, ¿no? Así que puedes, ya te digo, hacer un ejercicio de honestidad y puedes hacer una lista acerca de cuáles son esas situaciones en las cuales yo mismo me he entrampado creyendo que las cosas eran de una manera y he estado viviendo en el autoengaño continuamente. Porque en el fondo ver la realidad era demasiado desagradable. Aunque yo internamente sabía, porque tienes psiquismo, tienes sensorialidad, hay apertura, aunque yo sabía que pues, lo que estaba pasando realmente no era lo correcto. Entonces, cuidado, Neptuno en casa 1, hay que tener esto en consideración. También te diría, porque esto Neptuno en casa 1 y en casa 12 también lo favorece mucho, incluso también en casa 8, digamos, tengo una práctica o una disciplina espiritual consciente y responsable. Porque en primer lugar te vas a sentir muy conectado contigo mismo, pero digamos como que puedas dedicar un espacio de tiempo a que ese Neptuno se pueda expresar. ¿Bien? Neptuno en casa 1, unas conexiones cósmicas de la hostia. Como te comento, te vas a sentir, vamos, espiritualmente como muy inspirado y tu creatividad, ya te digo, que se puede disparar. Pero trata te diría yo, como de dedicar un tiempo al día para eso. Y después dedícate a hacer cosas mundanas. Porque si no acotas eso de alguna forma, te va a invadir. Es que te va a invadir y es un desastre. Entonces, porque vamos a ver esto, y vivir ahí es complicado, como te comento, ¿vale? Entonces,
Bueno, pues si tienes a Neptuno en casa 1, lógicamente tendrás que observar, bueno, pues qué tipo de aspectos astrológicos también potencian o, digamos, afligen a Neptuno, ¿bien? Por ejemplo, un trígono entre Neptuno y Júpiter, dependiendo también de dónde se encuentren, desde luego, pero podría potenciar mucho esto, a no ser que esté en signos de tierra, ¿bien? Por ejemplo, un trígono, digamos, por ejemplo, un trígono no, una oposición Neptuno-Marte te podría tener un comportamiento aún más errático, ¿no? Es decir, incluso podrías estar viviendo en una guerra interna muy loca, porque la vida te está, digamos, obligando a que luches en la vida y que salgas de tu atmósfera de conexión espiritual y de fusión brutal, ¿bien? Es decir, la casuística es verdaderamente amplia. Así que bueno, déjamelo todo en la caja de comentarios y así compartimos entre todos. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en el canal. Nos queda el vídeo de Plutón en casa 1 que lo subiré dentro de unos días, así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa el clic de la campanita, ¿vale? Sé que siempre te lo digo lo mismo, pero es que si no te lo comparto, si no te lo recuerdo, pues no lo hacéis, en fin, y luego os perdéis todo ese contenido. Así que bueno, pues ya te digo, aunque sea hoy... Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en el canal. Si todavía no lo has hecho, de verdad, suscríbete y activa el clic de la campanita porque todavía tengo que subir muchísimo más contenido de esta serie, de los planetas en las casas astrológicas. En el próximo vídeo de esta serie veremos a Plutón en casa 1, que es ultra potente y no quiero que te lo pierdas. Así que de verdad, clic a la campanita para no perderte nada. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿vale? Venga, chao, chao.